Vamos con En Contexto. Y para poner en perspectiva una de las noticias que marcan la agenda informativa, vamos precisamente a darle la bienvenida a Elmari Angulo. Bienvenida a él. Feliz lunes para ti, Elena. Para ti también, pues el día de hoy vamos a hablar de ébola, de cómo este brote en República Democrática del Congo pues se está expandiendo con rapidez. En ese sentido, empecemos por favor por revisar dónde se produjo y qué tanto ha logrado preocupar a las autoridades sanitarias, pero a nivel mundial. Elena, de hecho, el brote de ébola que nos tiene hoy aquí revisando minuciosamente el tema, tal como vemos en este mapa, se produjo en la República Democrática del Congo, específicamente en una provincia llamada Ituri, que está ubicada en cercanías a la frontera con Uganda y también con Sudán del Sur. Hasta este lunes 25 de mayo han sido reportadas al menos 204 muertes que probablemente habrían sido provocadas por esta causa médica. Como era de esperarse por su proximidad geográfica, el brote del virus ha logrado expandirse hasta localidades ugandesas y mantiene en alerta a una decena de naciones en el oriente del continente africano. E incluso, Elena, también a países mucho más cercanos a nosotros, como por ejemplo Estados Unidos y Venezuela, en donde se han extremado las medidas de precaución por la posible presencia de viajeros que han visitado estos territorios. De hecho, desde el 18 de mayo, la Organización Mundial de la Salud declaró la expansión de la infección como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Esto en un contexto en el que el control sanitario no es para nada sencillo, y esto debido a la incidencia de varios factores en estas zonas africanas afectadas, como lo son el negacionismo, la escasez de insumos médicos y también el conflicto con grupos armados que dificultan tanto la atención, Elena, de los pacientes infectados como el control del brote. Pero ahora hablemos, por favor, de las especies de ébola. En estos días hemos escuchado mucho, en particular, de la llamada Bundibugyo. ¿Pero cuántas son y en qué se diferencian? Elena, de hecho, en concreto existen 5 especies principales del virus del ébola, que son la de Zaire, la de Sudán, la de Bundibugyo, la que de hecho es la que mantiene encendidas las alertas sanitarias en este momento. Pero también existe la Thai Forest y la Reston. Aquí hay que decir que la única de ellas que no tiene la capacidad de provocar la enfermedad en humanos es la de Reston. En sí, estas 5 especies que reseñamos en pantalla se diferencian según el grado de letalidad que representan. La más común, pero también la más letal, es la de Zaire. Su índice de mortalidad está entre un 50 y un 90% y es para la única especie de ébola para la cual existe actualmente una vacuna. Mientras que la de Bundibugyo tiene, Elena, una tasa de mortalidad inferior, que oscila entre el 25 y el 40%. Para esta hay que aclarar que aún no ha sido desarrollada una vacuna, de ahí es que proviene la preocupación actual. Finalmente, la especie de ébola Thai Forest hasta el momento no ha causado ningún brote grande ni mortal. Como podemos notar, Elena, los nombres de estas especies han sido en efecto designados por la comunidad científica como una suerte de forma de marcar la territorialidad del sitio en la que se reportan los casos. Vamos ahora, por favor, a revisar el cuadro clínico del ébola. ¿Cuál es el periodo de incubación y qué síntomas se presentan? El cuadro clínico que produce el ébola está marcado por el registro de síntomas clave, como por ejemplo la fiebre, la fatiga, el dolor muscular y el que es quizá uno de los más característicos, que es la aparición de hemorragias tanto internas como externas. Ahora bien, ¿en cuánto tiempo se desarrollan estos síntomas? Sobre esto hay que recordar, Elena, que el periodo de incubación del virus va de 2 a 21 días como máximo. Para profundizar en el origen y la propagación de este virus, es crucial que nos vayamos a la primera hipótesis de la comunidad científica. Tal como vemos en esta ilustración, el origen del ébola serían los murciélagos frugívoros, que son los descritos por los expertos como los huéspedes naturales de este virus. También debemos tener en cuenta que la cadena de propagación inicia en los animales. Principalmente pasa de estos murciélagos a simios, antílopes o puercoespines, y de estos animales es que pasa a los humanos, al transmitirse mediante la caza, la manipulación o el consumo de carne de un animal con el virus. Luego puede darse la transmisión directa de persona a persona. Esto esencialmente a través del contacto con fluidos como la sangre, la saliva, las heces, la leche materna o el semen, ingresando al cuerpo de la persona sana a través de heridas abiertas, lesiones o mucosas como la de la nariz, la boca o los ojos.
Por favor, demos ahora una mirada al pasado porque hay que recordar que los primeros casos de ébola fueron detectados hace 50 años. Elena, en efecto, los primeros casos que se produjeron se dieron hace precisamente medio siglo, en el año 1976, cuando fueron detectados 2 brotes de manera simultánea en la República del Congo y en lo que hoy es conocido como Sudán del Sur. En su momento, la expansión del virus produjo al menos 280 muertes y no regresó a escena sino hasta el año 2014, cuando se registró la que ha sido catalogada como la mayor epidemia por el virus, que se dio entre Guinea, Liberia y Sierra Leona. Aquella vez se reportaron más de 28.600 casos y 11.300 fallecimientos por ébola, en un repunte que se extendió hasta el año 2016. Luego, entre 2018 y 2020 se dio un segundo brote todavía más grande también en el Congo. En medio de este panorama en el que vemos cómo se reitera, Elena, el registro del virus casi que en los mismos territorios. Sobre esto, expertos advierten acerca de las implicaciones de costumbres como la de tocar a los fallecidos en los rituales funerarios, a pesar de que un cuerpo con ébola es considerado como altamente infeccioso, por lo que han llamado a restringir esta práctica que es vista como una vía histórica de propagación del virus. Y para finalizar, una pregunta clave aquí es qué tanto se ha avanzado en el desarrollo de una vacuna. ¿En qué punto está la comunidad científica? A lo que apunta la comunidad científica con respecto a una vacuna específica para la especie que congrega las miradas del mundo hoy es que están intentando desarrollar una aprovechando justamente los hallazgos que les dejó el estudio de la pandemia producida por la propagación del COVID-19. Aquí vale la pena que escuchemos lo que ha indicado una de las expertas que hace parte del grupo de vacunas de Oxford. Lo que estamos haciendo es utilizar la misma tecnología que empleamos para la vacuna contra la COVID-19 para ayudar a desarrollar una vacuna contra el virus Bundibugyo. Por lo tanto, estamos avanzando con la mayor rapidez y seguridad posibles. Normalmente el desarrollo y las pruebas de una vacuna requieren tiempo, generalmente entre 5 y 10 años. Aquí no podemos permitirnos ese lujo, por eso estamos intentando realizar muchos de los pasos de forma simultánea. Dicho esto, hay que reiterar que desde la Organización Mundial de la Salud han precisado que si bien no hay que generar una ola de pánico colectivo, si hablamos del ébola es clave no subestimar la expansión de los brotes y que el control de medidas sanitarias, si se sospecha que se estuvo en contacto con alguien contagiado, no se pase por alto. Y justamente hay que decir que hace pocos minutos se anunció que el director general de la OMS, Tedros Adhanom, va a viajar precisamente al Congo debido a la gravedad para de la vigilar de cerca el tema, así que seguiremos atentos. De la epidemia. Claro que sí. Gracias, Elmaría Angulo, como siempre. A ti, Elena, por recibirme. Gracias también a ustedes por haber estado con nosotros. Les agradecemos y les pedimos que se queden en France 24 porque ya viene Desinformando con Martín Gripo.